Buen día, le saluda Roberto Niembro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre un tema de gran trascendencia jurídica que es la protección de denunciantes en actos de corrupción. En primer lugar, presento a la doctora Isa Luna Pla, quien es investigadora y coordinadora del área de Derecho a la Información en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de Derecho de la UNAM. Bienvenida, Isa. Muchas gracias. Bien. En segundo lugar, presento a la maestra Priscila Ruiz, quien es coordinadora legal de Derechos Digitales de Artículo 19. Bienvenida. Muchas gracias. Asimismo, presento a la licenciada Saraí Salvatierra, quien es investigadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, Centro de Investigación y Análisis. Bienvenida. Gracias. Finalmente, presento al maestro en periodismo de investigación, Eduardo Martín Borregón, director de datos, periodismo y tecnología de Project Poder. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, Saraí, si nos pudieras dar una introducción al tema, ¿qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Sí, bueno, las percepciones de corrupción no son como tal definidas en los tratados. Hay como sí percepciones específicas de qué podemos entender por corrupción y este concepto ha ido evolucionando a partir de los años 90, cuando ya tienes ciertas intervenciones en el desarrollo económico. Y tenemos un primer concepto que es el tradicional, que es la apropiación de lo público para fines privados. Sin embargo, pues ya con la intervención de organismos internacionales de derechos humanos podemos partir de un concepto de corrupción más amplio, donde a partir de los efectos que genera la corrupción, no solamente en el desarrollo económico, sino también en la garantía de derechos, en la institucionalidad pública, en el Estado de Derecho, en la democracia, y entonces podemos partir como de otras características de lo que implica la corrupción. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe apenas en enero sobre corrupción y derechos humanos y ahí nos da una primera aproximación de lo que entendemos por corrupción, no solamente entendida como esta apropiación de lo público para fines privados, sino esta implicación que tiene apropiación también de recursos, apropiación de políticas públicas, apropiación de toma de decisiones, apropiación de instituciones para fines sí privados, pero no solamente privados específicamente en el sentido de la palabra, sino también para fines económicos o para ciertos grupos políticos y que tienen como consecuencia sí afectación a las instituciones públicas, a la democracia en sí, pero también tiene afectaciones que es muy importante a los derechos humanos. Claro, ahora ahondaremos en esa relación, ¿no?, entre corrupción y derechos humanos, pero creo que pues además estás dando un panorama muy interesante porque tiene distintas manifestaciones, ¿no?, que es la corrupción. Isa, ¿cuál es todos sabemos y vivimos, padecemos la corrupción en nuestro país y en algunas otras partes del mundo, pero ¿cuál es la situación de este fenómeno en nuestro país? Bueno, en nuestro país, como sabes, tenemos un marco jurídico también ya muy amplio y muy desarrollado desde el 2016, en el que empezamos a tener un sistema nacional anticorrupción en el que se reformaron varias legislaciones administrativas, entendida como un problema de gobiernos para controlar el poder, ¿no? Básicamente los grandes objetivos de estas reformas fue coordinar a todas las instancias, instituciones de gobierno que se vinculan con el combate a la corrupción, homologar nuestro marco jurídico a los marcos internacionales, en particular dos convenciones que rigen en esta materia, una en el derecho universal y otra en el derecho regional. Y lo que busca en nuestro marco jurídico pues, es estar a la altura también de esas nuevas definiciones y los conceptos de corrupción. Y la situación de cómo esto se refleja en la realidad pues, es lo más complejo que se puede explicar, porque claramente nosotros no tenemos todavía en ningún país del mundo un mecanismo eficaz o eficiente para medir los avances y los desarrollos en esto. Lo más básico que existe y que no es científicamente adecuado pues son medir por las percepciones y por las actividades de corrupción. Entonces, básicamente los países solamente sabemos si hemos avanzado o no en medidas de corrupción a partir de un mundo mucho más amplio de indicadores que no se limita a las percepciones individualizadas o colectivas, sino que tiene que incluir la inclusión de reformas, medidas, políticas, mecanismos de prevención, de combate y sobre todo
Actualmente lo que nosotros sabemos es que la corrupción se refleja principalmente en los índices de impunidad o en los niveles de impunidad. Entonces, muy vinculada la corrupción con el tema de impunidad, podemos saber si estamos bien o estamos mal, y si sabemos que en México el 98% de los delitos no se persiguen o no logran llegar a una condena, entonces podemos también entender que la corrupción es muy amplia en México. Claro. Ahora, ¿dirías que el sistema jurídico, el régimen jurídico ya está a la vanguardia y que no es una cuestión de tener leyes distintas? ¿O? Tenemos, yo creo que en general tenemos tenemos un marco jurídico potente, un sistema que no se parece a ningún otro sistema en el mundo, en realidad, una política nacional recién aprobada en materia de anticorrupción, que tiene las prioridades ya muy claras sobre cómo tenemos que trabajar en México. Y yo creo que donde podría afinarse el marco jurídico tiene que ser en la política criminal y en todos estos mecanismos que no permiten que los actos de corrupción lleguen a juicios específicos, ¿no? Muy bien. Priscila, Isa mencionaba que hay 2 convenciones, tratados internacionales en esta materia. ¿Qué nos puedes decir desde cuándo México los hemos suscrito o qué incidencia tienen en la práctica? Pues como bien sabemos, aquí está el sistema interamericano, ¿no? Que es donde México es parte. En 1996 se realizó la Convención Interamericana en contra de la corrupción. En 1997 entra en vigor y es ratificado por los Estados miembros, excepto por Cuba. Y esto, derivado de esta convención, después entra lo que es el mecanismo de seguimiento de esta convención interamericana, donde también México ha sido parte, y justo lo que enmarca tanto el mecanismo como la convención es citar ciertas políticas públicas en el sentido de poder encaminar de qué manera puede haber una cooperación internacional entre los países para poder abordar este tipo de situaciones, además de darle seguimiento y otorgar ciertos mecanismos de protección a gente que es denunciante en este caso, como lo determina la Convención Interamericana en contra de la corrupción. Este es en el marco regional dentro del sistema interamericano, pero en la cuestión de Naciones Unidas está también justo esta Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Esto es mucho más amplio, ha sido aprobado por casi más de 180 países. Y bueno, aquí también maneja maneja similarmente el contexto, y también justo uno de los ejes transversales es poder disminuir actos de corrupción, puesto que justamente estaban como muy vinculados a temas económicos financieros. Sin embargo, sí hay que distinguir que este tipo de tratados no están vinculados o no están ligados a las cuestiones de derechos humanos. Eso ya se fue viendo o se está viendo paulatinamente cuando se empezaron a presentar ante la Corte Interamericana casos muy específicos en donde periodistas alertaban de cierta manera o también difundían información que era de interés público y que violentaba algún tipo de derecho humano dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto eso llegaba a la Corte Interamericana. Eso ha creado jurisprudencia internacional que en este momento nos ha dado pauta suficiente para poder determinar por qué es importante el combate a la corrupción, pero que también justamente está ligada con otros derechos humanos, ¿no? Que además tienen que concatenarse y que es importante que se aborden justo no solamente desde una visión financiera económica, sino que más amplia, ¿no? Uh-huh. Eduard, mencionaba los derechos humanos. ¿Cuál es ese vínculo que hay entre derechos humanos y corrupción? Tal vez no es tan aparente, pero si me puedes comentar. Sí, por supuesto. A ver, a mí, más que hablar de corrupción, me gusta hablar de captura del Estado. Es decir, y viendo la corrupción como un fenómeno de la captura del Estado. Si tuviéramos que decir o hacer una analogía con una enfermedad, la corrupción es la fiebre, pero no hemos de atacar la fiebre. Hemos de atacar a la bacteria, o hemos de atacar al cáncer, o hemos de atacar aquella cosa que está generando la fiebre, que es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Son aquellas élites que se han situado y consiguen que el Estado les enriquezca de manera permanente, ya sea vía delitos tipificados o delitos sin tipificar, ¿no? Porque nuestras legislaciones no son perfectas. Entonces, en estos procesos de enriquecimiento, ¿qué sucede? Que en el momento en que alguien tiene que respetar tus derechos, ¿qué hablamos de respetar tus derechos? Hablamos de un derecho a la salud o a la vida teniendo acceso a medicamentos,
Hablamos un derecho también a la salud y a la vida, teniendo acceso a agua limpia, ¿no? Y tenemos así toda una serie de derechos. Tenemos un derecho a la educación, que también tenemos, y toda esta serie de derechos se nos ven negados por una captura del Estado que lo que busca es enriquecer esta pequeña élite. Con un mecanismo, con la corrupción, con la impunidad, con cohecho, con toda una serie de delitos que tenemos muy tipificados y que nos explican. Y que sin ellos, y que sin esta captura, lo que conseguiríamos es tener un Estado eficiente, eficaz y que garantice nuestros derechos humanos para una vida mejor. Claro. Sara, ahí hay también, por ejemplo, involucrados a veces derechos como la libertad de expresión o el derecho al acceso a la información. ¿Cuál es el vínculo que existe? Sí, bueno, primero me gustaría complementar también lo que ha dicho Eduardo, que es muy importante porque esta parte de captura institucional que genera ciertas estructuras y complejiza ciertas actuaciones que hacen que se distorsione el interés público a favor de terceros, va efectivamente presentando condiciones de desigualdad en donde personas que ya se encuentran en situación de discriminación todavía se les incrementa más esta situación de discriminación. Y efectivamente sí afecta la libertad de expresión y afecta el acceso a la información, porque el fin de la libertad de expresión pues es un poco el control social de la gestión pública y que los ciudadanos puedan exigir cuentas, puedan exigir a las autoridades el cumplimiento de programas sociales, el cumplimiento del acceso a servicios. Y cuando se limita la libertad de expresión, evidentemente se limita la posibilidad de que el ciudadano pueda intervenir, ya sea manifestando sus ideas, proporcionando información sobre la posible comisión de actos de corrupción, pero también vulnera a la sociedad en general de conocer de estos casos de corrupción. Y además lo ha dicho la Comisión Interamericana, ¿no? Una de las mejores herramientas para el combate a la corrupción es el ejercicio de la libertad de expresión. Y vinculado a ello, la libertad de expresión es una de las mejores herramientas de denuncia de corrupción. Entonces, al limitarse a la libertad de expresión, pues no solamente se limita la posibilidad de una persona de poder alertar respecto a irregularidades que puedan afectar sus derechos, sino también a ciertas situaciones que afectan en general a la sociedad, como es el acceso a servicios, el acceso a medicamentos, el acceso a servicios de agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, sí es como muy importante el vínculo que existe para el combate a la corrupción y para justo poder ejercer este control democrático desde la sociedad. Claro, creo que está involucrado ahí, por un lado, el derecho a saber, ¿no? Que la sociedad tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando y de los, muchas veces, por ejemplo, los periodistas particularmente, Exacto. quien en buena medida también sirven para denunciar los actos de corrupción. Isa, ¿y qué papel desempeñan las personas que denuncian estos actos de corrupción en materia de derechos humanos? ¿Qué tan relevante es? De hecho, el tema del programa es los denunciantes o alertadores de ahorita vamos a entrar cuál es el término correcto, pero ¿qué papel desempeñan? ¿Cuál es la importancia? Bueno, el papel fundamental es porque el Estado está rebasado en sus capacidades incluso de identificar estos actos de corrupción por muchos factores, no solamente porque dentro del Estado también existe corrupción sistémica o existen redes internas que ya están, que tienen criminalidad y que están involucradas. Entonces el Estado no tiene toda la capacidad para poder identificar los actos de corrupción o de mala administración y por lo tanto son los informantes o los alertadores o los denunciantes los que tanto en el sector público como en el sector privado llevan los casos hacia un curso de investigación correcto. Por ejemplo, una fiscalía podría estar funcionando, pero si no le llegan casos de denuncia, no tendría cómo hacer investigaciones o no tendría por dónde hacerlas. Entonces, justamente los denunciantes, los informantes o los alertadores son figuras a nivel mundial que denuncian estos actos y que inician los procesos de investigación juntando las pruebas correctas y los procedimientos adecuados. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Hay, por ejemplo, individuos que están dentro de organizaciones públicas o privadas que saben, tienen información o conocen de hechos de corrupción o de fraude y entonces deciden tomar una postura activa y denunciar esto bajo un mecanismo de protección que les permita a ellas o ellos pues también poder hacer esa denuncia y salvar también sus derechos mientras que la investigación se pueda avanzar. O existen figuras de denunciantes o alertadores externos que
sin estar dentro de la organización, pueden observar problemas y entonces presentarlos dentro del contexto. Sin eso, simplemente no hay forma de que puedan proseguir las investigaciones o incluso los fiscales pues, no tendrían elementos para hacer una investigación adecuada. Entonces son unas figuras importantísimas. Claro, para que funcione, ¿no?, el sistema de Para echar a andar, anticorrupción. Y Priscila, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante o si es que hay alguna diferencia entre hablar de alertadores o alertadoras y denunciantes? Sí, es importante justo desde la perspectiva de una normatividad jurídica como la de México, diferenciar justo qué es un alertador o alertadora y lo que es un denunciante. El denunciante, ya existe la Ley Federal de Protección para denunciantes en caso que estén en un procedimiento penal, justo lo enmarca como testigo colaborador. El testigo colaborador o denunciante, parte del proceso, es quien está activamente participando dentro de ella, aportando pruebas dentro de este proceso. En cambio, el alertador o alertadora no necesariamente tiene que participar dentro de este procedimiento penal que se está llevando a cabo. Todas y todos que tienen información de interés público o cualquier otro tipo de información que crean que es conveniente que se abra como escrutinio público es alertador o alertadora, ¿no? Tiene ciertas características, ciertos elementos a diferente de los denunciantes y sí es importante distinguirlos porque no son iguales, ¿no? Unos sí actúan ya dentro de un procedimiento, los otros no son parte y las medidas de protección son distintas, ¿no? Puede ser alguien que ya está determinada la medida de protección dentro de la propia ley de protección, pero un alertador no tiene un mecanismo de protección aún porque no existe una normatividad que en este momento lo pueda regular. Esa es como la diferencia en sí sobre esto. Muy bien. Eduard, ¿quisieras ahondar sobre esta distinción algo? Sí, un poco recuperando como empezamos la ronda, como empezó Saray. Me gustaría hablar de un poco de la ampliación de derechos y sobre todo de la ampliación del derecho de la libertad de expresión, ¿no? De la misma manera que la libertad de expresión no se trata de decir, no tenemos libertad de expresión para decir esta libreta es negra, bueno, un poco gris, se trata de poder tener a decir algo. Y de aquí se nos deriva el derecho a la libertad, al acceso a información. Y entonces, a partir de aquí, lo que estamos generando en esta expansión de derechos que estamos teniendo, donde siguiendo toda una tendencia mundial o global, es empezar a defender el derecho a decir la verdad. Y entonces, ¿cuál es el problema de decir la verdad? Pues que se puede decir la verdad puede poner en riesgo tu estilo de vida o directamente tu vida, ¿no? ¿Por qué? En realidad todos, debido al lugar donde trabajamos, los amigos que tenemos, la familia que hay, el club de fútbol donde vamos, es decir, en nuestra cotidianidad y en la complejidad de la sociedad nos vamos enterando de distintas cosas. Y todos en realidad conocemos casos de corrupción, de malas prácticas, que en algún momento han sucedido en nuestro entorno. ¿Por qué no hemos levantado en este momento y hemos dicho, hey, aquí está pasando? Porque has dicho, hey, esto no es mi problema. Claro. A mí, yo si voy aquí, me meto en un problema y no quiero meterme en un problema. ¿Por qué? Porque no queremos ser héroes. Claro. Aquí nadie quiere ser héroes. Aquí todos queremos llegar a casa, tumbarnos, encender la televisión y estar con nuestra pareja y tomar una cerveza, un vino o lo que le apetezca. Es lo que queremos ser. No hay una voluntad de ser héroes y me parece muy sano que no seamos. Entonces hemos de promocionar dentro de nuestro espacio legal una figura que nos permita llegar, avisar de que ha sucedido una cosa, que hemos visto esto, aportar nuestras pruebas y podernos tranquilamente apartar del proceso y decir, yo sigo con mi vida, no quiero ni que me sienten, no quiero ser ni el acusador, ni en realidad estoy formando parte de esto, simplemente lo he visto, está mal, por favor que alguien investigue. Claro. Y entonces esto es la figura del alertador y es importantísimo crear esta figura apartada del denunciante o del testigo, que es toda otra cosa. Claro. ¿No? Pero si no, no podemos dar esto, ¿no? Y además estas alertas las debe poder, digamos, la primera parte de estas alertas es anónimo, por lo tanto, para mí la discusión entre alertadores internos y externos, que vamos ahora al otro bloque para hacerla, no tiene sentido, pero como el alertador es anónimo, claro, ¿cómo vas a saber si es interno o externo? Ahora podemos volver con esa distinción. Es momento de hacer una pausa. Les recuerdo que estamos hablando sobre la protección de denunciantes en actos de corrupción. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre protección de denunciantes en casos de corrupción. Saray, se mencionó en el primer bloque la relación entre libertad de expresión y actos de corrupción. Creo que es interesante saber cuál es el estándar, digamos, de protección que debería de tener alguna persona en caso de que denuncie un acto de corrupción y por qué sería ese tipo de estándar. Bueno, es importante señalar que la corrupción es un asunto de muy alto interés y no solo la persona que denuncie, sino la sociedad tiene el inalienable derecho de conocer qué pasa en torno a ellos. Y garantizar que esta persona tenga la libertad de informar y poner en la opinión pública y generar la crítica respecto a asuntos que tienen que ver con interés público, pues no solamente permite que se pueda ejercer esta rendición de cuentas, este control desde la sociedad, sino también limitarlo, pues lo que hace es presentar censura, ¿no? Censurar respecto a la actividad pública o estas relaciones que pudieran existir con privados y que pudieran considerarse como actos de corrupción. Y por ello, el Estado considera que la libertad de expresión debe de ser protegida altamente y debe de existir estándares por parte del Estado que impidan la intimidación o que impidan la censura para que las personas que difundan información de interés público, ya sea un alertador o incluso un periodista, sobre todo en este contexto mexicano donde los periodistas se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad, se les debe de garantizar poder ejercer esta libertad de expresión, que además pueda poner en el centro del debate público asuntos que son de interés público y considerando que además los servidores públicos tienen un rango de protección en cuanto a la confidencialidad menor por justo este nivel de publicidad, de gestión pública al cual se están encontrando, al cual se están desarrollando, ¿no? Entonces, sí, o sea, está esta obligación del Estado de poder presentar medidas que prevengan cualquier tipo de intimidación u hostigamiento a la libertad de expresión y medidas que garanticen y protejan a las personas que emitan una denuncia, a los periodistas o a una persona que alerte respecto a posibles actos de corrupción por el impacto que tienen en la sociedad y en la garantía de derechos. Claro. Yo nada más un poco complementar también el aspecto de la importancia de la libertad de expresión, independientemente de que no es absoluta la libertad de expresión y que también está concatenado otros derechos a ello. Sí hay que recordar que justo, por ejemplo, la Comisión Interamericana siempre marca lo que es el test tripartito, ¿no? Esta parte de proporcionalidad, necesidad y la cuestión de legitimidad que tiene que haber. Y esto lo podemos ver justo cuando un periodista que solicita información, ¿no? Para ver cómo se gasta cierto presupuesto, escribe una nota, lo publica. Igual se dan cuenta habitantes que han estado recibiendo cierta no sé, presupuesto cuando realmente no lo están. Entonces, el público o la gente puede dar a conocer de que efectivamente eso no se está llevando a cabo y poder alzar la voz y decir, esto no está sucediendo. ¿Qué pasa en ese momento? Que el periodista es amenazado, es intimidado y desafortunadamente aún existen normas restrictivas a la libertad de expresión donde, por ejemplo, en algunos estados existen los delitos de difamación, delitos en contra del honor, se ejercen contra de los periodistas, lo cual pone en riesgo toda esta parte de lo que había como mencionado, esta parte del interés público, ¿no? El hecho de que se denuncie un acto de corrupción y además esté poniendo en riesgo la integridad y la vida del periodista y más que nada la parte de la libertad de expresión e información, ¿no? Entonces sí tenemos que ver como esta parte desde una perspectiva muy amplia, en el sentido de que no solamente son los actos de corrupción, sino que también son aquellas violaciones de derechos humanos. Justo por eso lo que había mencionado anteriormente, que la Corte Interamericana, en el caso, por ejemplo, de Kimmel contra Argentina, o el de Focaccio también, habían justo también denunciado actos de desapariciones forzadas y, bueno, el periodista también fue perseguido, ¿no? Por cuestiones de delitos del honor y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo podemos utilizar este tipo de jurisprudencia por parte de la Corte para poderla integrar a nuestro quehacer o al menos los que nos encaminamos a esta parte del litigio, poder integrar como este tipo de jurisprudencia, ¿no? Claro. Pero sí es muy relevante poderlo distinguir y también decir que la libertad de expresión está
sí desde una perspectiva muy amplia y debe ser protegido, pero también tiene sus limitantes y también tenemos que observar esas limitaciones que hay. Claro. Isa, bueno, esto ya lo mencionaba, ¿no? Es un estándar muy alto de protección, hay un interés público de por medio, porque pues no solo se afecta la libertad de expresión del periodista o la persona que denuncia, sino el derecho que tenemos todos y todas como sociedad de saber qué es lo que está pasando y sobre todo cuando se usa el Estado, digamos, o los recursos del Estado para algo que no es legal. Ahora, ¿qué garantías, medidas de protección se tiene que dar a denunciantes de actos de corrupción? Bueno, en el caso de los periodistas existe dentro de los códigos penales una medida muy clásica que se llama la protección a las fuentes de información. Los periodistas no tienen obligación de revelar las fuentes de información y el derecho les protege para que ellos puedan hacer esas investigaciones, traer estos hallazgos a la luz pública y poder denunciarlos. Enseguida también el derecho mexicano los protege y las protege para que tengan incluso seguridad de parte del Estado y medidas de protección a sus derechos del ejercicio de la libertad de expresión. Y bueno, esto significa pues, también que el Estado debe de proveer más seguridad a estos individuos por ser más vulnerables en estos casos. Ahora, como hemos visto aquí, hay muchos tipos de denunciantes. En administración pública, pues existen otro tipo de mecanismos y en las empresas también. Lo único que tenemos actualmente también en el derecho administrativo, en el artículo 22 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se refiere a cómo las empresas incluso y las instituciones públicas y privadas deben de proteger a los denunciantes para que puedan existir también este tipo de prácticas. Entonces, no están desarrollados esos mecanismos de protección, como ya decía Priscila, no hay todo un marco de protección en ese aspecto y por lo tanto, actualmente es una de las grandes agendas pendientes de cómo se puede proteger. Y por último, como decía Edu al principio, pues para los alarmantes, pues es completamente, alertadores, perdón, es completamente otro mecanismo que tampoco existe actualmente en México, salvo que las tecnologías puedan proteger a estas plataformas que ya existen en esta materia. Claro. Eduard, Isa mencionaba, ¿quieres ahondar en algo? Sí, me gustaría hablar un poco sobre la protección, ¿no? Yo volvería a insistir, creo que hemos de hablar alertadores y probablemente no solo alertadores contra la corrupción, sino alertadores en general. Puedes alertar de una violación de derechos humanos, puedes alertar de que tu río está contaminado, puedes alertar de un Me Too, que deberíamos ver el Me Too como un momento de alertas, como toda una serie de personas diciendo información de interés público de manera anónima o no. Entonces, en primera instancia, lo que hemos de darle siempre a la persona alertadora es anonimato. Y esto ha de ir por defecto. La persona tiene derecho a decir y dejar la información con pruebas de manera anónima, sin que tenga ningún tipo de repercusión y tenga ni por qué involucrarse. Esto hacerlo tecnológicamente es muy simple. De hecho, desde hace 5 años lo hacemos en México Leaks, hay experiencias en toda la región, hay experiencias en Chile, hay experiencias en Perú y bueno, y en Guatemala también, que justo se acaba de lanzar. Entonces, cada vez tenemos más experiencia. Entonces, tecnológicamente, esto no es ningún problema. La pregunta es cómo conseguimos implementar esto, ¿no? Si bien ha habido algunos intentos en la función pública, que se lanzó un buzón poco legislado, como denunciamos las organizaciones de la sociedad civil, y técnicamente mal implementado también, como denunciamos en nuestro comunicado de julio, pues lo que hemos de hacer es intentar legislar, crear esta figura en México, crear esta figura para que las personas de manera anónima puedan alertar y tengan garantías que esta información llegará a una persona que recibirá, esta información será a su vez anonimizada, porque claro, si está escrito con tu letra saben quién eres, o si el archivo de Word que mandas no sabes cómo quitarle el título, el autor, sabrán quién eres. Una primera parte que lleven estos documentos, lo anonimicen y que lo deriven a la unidad de investigación que le pertoca. Y la unidad de investigación tenga algún tipo de canal que le pueda preguntar, que eso otra vez se puede hacer manteniendo el anonimato. En México Leaks lo hacemos constantemente. La gente entra, nos deja información, lo hace a través de un sistema que la vuelve irrastreable.
Se les da un código y ellos con este código pueden volver a entrar a la plataforma siguiendo sin rastrear y mantener conversaciones a través de la plataforma sin que nunca llegue a revelar la identidad. O si llega el momento en que existe una confianza y la persona se siente en confianza de revelarlo porque ve que hay todo un momento de seguridad, dice, sí, acepto revelar quién soy, bajo mis condiciones. O resulta que, porque ha iniciado una investigación y esto lo sabíamos solo 5 personas, estas 5 personas estamos empezando a recibir represalias, hola, me identifico porque quiero que el Estado me proteja. Y esta es la segunda capa de protección a alertadores. Es el alertador, cuando decide renunciar al anonimato, tiene derecho a toda una serie de capas de protecciones, ya sea desde, si es un funcionario público, pues retirar del espacio donde está trabajando, manteniendo sueldo y trasladándose. Esto lo implementan en Estados Unidos y, de hecho, el formulario puede encontrarse hasta en Wikipedia. Digo, es una cosa muy, muy simple de, hola, era yo, te demuestro por esto, por favor, retírame de cargo porque estoy en peligro. Y protéjame, ¿no? Y aquí un poco entrar en medidas o en ciertas medidas que son de testigo protegido, ¿no? O similitudes que hay con testigo protegido. Pero estas son las 2 líneas básicas que necesitamos. Y para hacer esto necesitamos una ley que primero reconozca la figura de personas alertadoras y 2, define con claridad. Porque si no, si lo que vamos haciendo es experimentos teniendo solo alineamientos y no teniendo una ley, lo que estamos es jugando con la vida y el modo de vida de las personas, y es lo último que podemos hacer. Claro. Sara, ahí mencionaba, Eduard, las plataformas digitales, ¿no? ¿Qué desafíos nos presentan para el tema de la protección de denunciantes? Pues bueno, muchas de estas plataformas todavía están albergadas desde privados y la única que está desde lo público pues no tiene estas garantías específicas de protección de datos personales. Y la falta de protección de datos personales también genera una inhibición para poder generar esta cultura de denuncia. Y mucho ya lo ha mencionado también en el sentido de que no está regulado en una ley, no hay un marco específico que determine de qué manera son estos canales en estas plataformas para poder hacer esta denuncia, que garantice a la persona que va a alertar o va a denunciar o va a dar una información que realmente se va a proteger de entrada su anonimato y sobre todo que se le va a dar seguimiento a estas alertas que hace sobre posibles irregularidades. Entonces, la que existe actualmente, si bien consideramos que es un avance, es positiva, pues sí es necesario que garantice la protección de datos personales, que garantice el anonimato y que pueda permitir que los alertadores pues puedan hacerlo, ¿no? Puedan tener el atrevimiento de poder hacerlo sin que sientan que esto va a poner en riesgo su seguridad, los va socialmente a discriminar o estigmatizar, porque pueden pues, llamarlos que son delatores, pueden llamarlos que son los chismosos o como tal el soplón, ¿no? Que es la definición de whistleblower. Entonces se requiere avanzar más con estas plataformas, que la plataforma es un medio, pero no es necesariamente todo el mecanismo, todo el sistema a través del cual se le va a otorgar primero esta garantía al alertador sobre su anonimato y después como todo el seguimiento que va a pasar posterior a esta alerta de si se le va a dar seguimiento a esa denuncia o a esa alerta, cuáles van a ser los procedimientos al cual él va a poder acceder, cuáles son estos otros canales que puedan existir de alerta, no necesariamente la plataforma, porque probablemente no pueda ser un espacio seguro, pero que sepa que existe esa certeza de que existen otros espacios externos para poder hacer una alerta y mecanismos específicos de protección, ¿no? Claro. Y las empresas juegan un papel también fundamental en el tema de la corrupción. ¿Qué pueden hacer para prevenir y erradicar la corrupción y además, en su caso, para proteger a los denunciantes? Bueno, las empresas tienen ya obligaciones de establecer este tipo de mecanismos hacia adentro. Como decíamos hace rato, ya existe una ley que los obliga y tienen que tener mecanismos de cumplimiento. ¿Qué han hecho las empresas? Generalmente contratan servicios externos de este tipo de plataformas para poder resolver un poco los problemas internos cuando existen sospechas. ¿Dónde está la complejidad o, digamos, lo más importante que puede suceder dentro de estas empresas? Reside particularmente en las pruebas que se pueden aportar. Es decir, no basta con que alguien levante la mano y diga, aquí hay algo extraño,
yo vi que en la empresa están sucediendo cosas raras, alguien investíguelo. Sino que lo más importante dentro de estos mecanismos, para que tengan un cauce final de una investigación seria y que pueda llevarse a cabo las responsabilidades y la imputación de responsabilidades, se necesitan también documentales, o sea, pruebas documentales que se puedan aportar dentro del proceso. En otros países lo que existe también es una figura de un ombudsman que es externo, un despacho externo, que ayuda y acompaña a estos denunciantes o alertadores a poder aportar esas pruebas. Y primero revisa si efectivamente existen elementos para poder iniciar algún procedimiento de investigación o simplemente es una percepción de una persona. Porque existe, dentro de todo este mundo de los alertadores, pues existe la necesidad de diferenciar entre yo percibo que hay algo extraño o yo tengo evidencia de que hay algo extraño. Entonces las empresas tienen en México toda la obligación ya de establecer estos mecanismos, implementarlos hacia adentro y en caso de que exista algún fraude, la autoridad puede decirle, si tú no tenías un mecanismo de este tipo instalado, puede incluso la empresa ser responsable a su vez por no haber desarrollado e implementado estos mecanismos cuando existieron. Claro. Me gustaría complementar con la experiencia de la Security Exchange Commission de Estados Unidos. La Security Exchange Commission sería nuestro equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es decir, es el regulador bancario de valores. Entonces, las distintas bolsas de Estados Unidos pues están reguladas por esta empresa y cualquier empresa que vaya sea a emitir deuda o emitir valores en las distintas bolsas está puesta. A partir de la ley Dodd-Frank, que se aprueba en 2009-2010 en la administración Obama, se le da la capacidad o se le da la oficina de whistleblowing a la Security Exchange Commission. Entonces, ¿qué es la oficina del whistleblowing? La oficina del whistleblower... Me gustaría si nos puedes ahondar en el tercer bloque, es momento de ir a una tercera pausa y regresamos con este tema que me parece sumamente interesante, la experiencia comparada. Ya regresamos, les recuerdo que estamos platicando sobre la protección de denunciantes en casos de corrupción. Ya estamos de regreso en el programa Tus Derechos y queremos retomar el tema. Nos quedamos, Eduardo, nos estabas comentando sobre un mecanismo interesante en el caso de Estados Unidos y además, si puedes ahondar en cuáles son las vías que se pueden utilizar para denunciar actos de corrupción en México. Sí, pues estábamos hablando de Estados Unidos y concretamente de cómo los alertadores también pueden alertar sobre empresas o los mecanismos que pueden adoptar sobre las empresas, ¿no? Hablando de corrupción, pues claro, todo tiene dos partes, siempre hay la pública y la privada, pero incluso al interno de la privada hay problemáticas, ¿no? Entonces, lo que tiene la Security Exchange Commission es una agencia de whistleblowing, que es alertadores en inglés, en donde la gente le puede mandar más casos internos de las propias. Concretamente está muy centrado en evasión de impuestos ahora mismo. Y cuando está centrado en evasión, entonces el alertador recibe un 10% del total que se pueda demostrar que la empresa ha malversado o ha dejado de pagar, se le dará un 10% al alertador, de manera que tiene un alto incentivo económico para poderlo hacer, ¿no? ¿Pero qué ha permitido esto? Ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero estaríamos hablando de billones, es decir, millones de dólares recuperados por el fisco americano en tan solo 10 años gracias a este tipo de oficinas, ¿no? En el que la persona llega, hace la denuncia, lo empiezan a investigar, hay un momento en que se sabrá que la persona, está prohibido que la empresa despida a esta persona desde el momento en que se ha aceptado la alerta y se ha hecho público en los próximos 2 años. Cuando lees un poco sobre estas personas acabas sabiendo pues, que acaban marginadas dentro de su propia empresa. Es lo que hablábamos antes de una afectación directa a tu estilo de vida en el momento en que decides hacerlo, y por eso reciben una compensación económica para poder seguir su vida, reordenarse profesionalmente, reorganizarse y poder continuar. Y por eso reciben este 10%. Y creo que es un mecanismo maravilloso que la Comisión Nacional Bancaria de Valores debería empezar a estudiar, a llevar un caso similar o un ejemplo similar en México, y sería un lugar excelente donde pudieran denunciar. ¿Dónde ahora mismo se puede denunciar? Yo te diría que solo confíen en México Leaks. Es los únicos que estamos dando todas las seguridades que hay, porque
El resto, bueno, llevamos 5 años, no se nos ha descubierto ningún tipo de alertador en los últimos 5 años, nunca ha salido nadie público. Tenemos un track probado, han habido cambios, se demostró, por ejemplo, cómo MIT había avalado el contrato de Odebrecht, que fue el tema del segundo debate presidencial. Es decir, se han salido toda una serie de temas. La iniciativa de la Secretaría de la Función Pública, como decía, es interesante. Los lineamientos escasos, como se dijo en sociedad civil, y la plataforma hace días que no la checo, pero la última vez que la chequé en diciembre, y se les he dicho por activa y por pasiva, estaba revelando las identidades en Google. Entonces, ¿tú te fías de Google? Yo no. Claro. Y Priscila, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan las personas alertadoras o denunciantes en México? ¿Cuáles son los principales? Pues justo igual retomando un poco Sí. el ejemplo de Edu, ¿no? Que la cuestión que se te revele la identidad o también que pueda relevar datos personales, pues es un riesgo para la persona que está siendo alertadora. Y bueno, eso incluye también de que se aíslen, ¿no? O que los aíslen en los espacios laborales o que se autocensuren, ¿no? Que ya no quieran publicar o que ya no quieran emitir información. Y eso, bueno, también puede poner en riesgo muchas cosas, tanto su libertad, la seguridad, pero también la vida. Y también es importante recordar que no todos los mecanismos son eficientes. O sea, recordemos que el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no es eficiente, ¿no? Tanto es así que tenemos récord en México de asesinatos a periodistas, ¿no? Y justo quienes son los que denuncian los actos de corrupción son aquellos que ponen la parte de la violación a derechos humanos. Entonces, justo como retomando un poco lo de Edu, de que sí es necesario homologar mucha de la legislación o de la normativa mexicana, no solamente en el Código Penal, porque existen delitos como acceso ilícito, ¿no? Que es muy amplio y que acceso ilícito puede ser hasta la encriptación de un sistema que contiene información sobre actos de corrupción, ¿no? Y que eso puede derivar en una sanción penal, pero también está la parte de la ley federal laboral, que también cómo puedes garantizar que las personas que son servidores públicos o servidoras públicas y que pueden ser capaces de hacer alertadores, también tengan protección por parte de las instituciones de gobierno o también incluso las instituciones privadas, ¿no? Y también esta parte de ir definiendo cada una de estas normatividades y sobre todo la ley también de acceso a la información, ¿no? Y de qué manera se van a proteger, cómo se va a garantizar esta protección de datos, cómo se va a hacer la rendición de cuentas, ¿no? Porque hasta este momento no sabemos cómo se está llevando la investigación de aquellos alertadores que han emitido cierta información dentro de las plataformas de la Secretaría de la Función Pública. No sabemos cuál es el mecanismo o cuál ha sido esta parte de este sí procede y este no procede. Cuánto de estas alertas sí han sido eficientes o no, y que han servido justo para poder realizar una investigación penal. Son cosas que no sabemos y que son cosas que como sociedad tenemos que exigir, y es también parte de esta protección que tenemos que tiene que ser garantizada justo como por el Estado y reconocido, ¿no? Porque retomando como estos estándares internacionales que ya lo habías mencionado, está el estándar máximo también de la libertad de expresión, que también están como otros derechos que también se tienen que garantizar, ¿no? Claro, claro. Saraí, ¿cómo podríamos mejorar nuestra legislación con medidas de protección si es que... Pues bueno, necesitamos una política pública amplia, un sistema seguro y eficaz que no solo se limite en una plataforma, sino que incluya una ley nacional de protección en donde involucra la coordinación interinstitucional y con otras entidades federativas, no solamente desde una entidad o desde una dependencia, y que justo contemple todos estos estándares que están señalados en convenciones y en tratados internacionales, ¿no? Una ley que defina los alertadores, que incluya no solamente las alertas por actos de corrupción, también por violaciones a derechos humanos, por violaciones medioambientales, que considere la posibilidad de canales amplios y sencillos, porque tal vez puede ser que están estos canales pero con formatos que no son accesibles, porque una persona que va a alertar no necesariamente sabe qué es una irregularidad o puede identificar qué es una violación a derechos humanos o un acto de corrupción, sino tienen que ser canales sencillos que les permitan a ellos realmente alertar de algo que les está afectando a sus derechos y los active no solamente en el combate a estas irregularidades, sino los active como defensores de sus propios derechos. Y dentro de estos mecanismos de protección que existan medidas mínimas por la sola denuncia,
en donde no se les cuestione la razón por la cual están denunciando, medidas en donde se pueda involucrar también a personas externas a una institución, tanto interna como externamente, que sean públicas o que sean de privados, medidas que les garantice la confidencialidad, no solo en el momento de presentar la alerta, sino también en el momento de que se va a procesar esa alerta para la investigación y el seguimiento, que existan medidas de protección posteriores si es que son más adecuadas, tanto de asistencia legal, asistencia psicológica, medidas de protección laborales, ya lo habían mencionado hace un rato, de también la posibilidad de poderlos cambiar de adscripción laboral o poderlos separar del lugar de trabajo si existe un riesgo mayor y con goce de sueldo además. Pero también otros mecanismos de derechos hacia las personas que alertan, como la posibilidad de participar en el proceso, de conocer qué es lo que está pasando en torno a la alerta, porque eso puede desmotivar a las personas, ¿no? Si no va a pasar nada cuando yo alerto, pues no se puede crear esta cultura también de denuncia. Efectivamente requerimos mecanismos de seguimiento para valorar si efectivamente este sistema funciona tanto para las personas que alertan, funciona interinstitucionalmente o funciona considerando estos otros mecanismos de los cuales debemos de aprender, como el de personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces es una política amplia, integral, que incluye pues, un montón de esfuerzos coordinados, tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como de los sistemas de protección a derechos humanos. Isa, ¿hay alguna práctica internacional que consideres valiosa que deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, como ya se mencionó aquí, Edu mencionaba Estados Unidos, es un caso muy interesante. Europa tiene casos también muy útiles en los cuales se establecen estas figuras de ombudsman externos que funcionan tanto para las empresas privadas como para las públicas, y que hay una amplia legislación para este tipo de protecciones. Sin embargo, me parece que México no se parece a ninguno de esos casos. Es decir, no estamos en una situación en donde podamos decir, pues traigámonos a las figuras de ombudsman noruegos porque allá la práctica funciona bien. Funciona bien porque hay una cultura de denuncia, como decía Saraí, ¿no? Funciona bien porque el sistema no está tan altamente, en palabras de Edu, capturado por diferentes poderes criminales, por poderes de corrupción, como en México. Es decir, o sea, en México puedes pensar en el agua o en la gasolina, y gran parte de esos recursos naturales están administrados por crimen organizado, no necesariamente es por el Estado. Entonces, cuando puedas decir, si voy a generar un mecanismo de denuncia que pueda funcionar perfectamente en Europa, pues aquí muy seguramente bajo un Estado que está bastante limitado en cómo puede recuperar los recursos y cómo puede recuperar la fuerza, tienes todas las posibilidades y las probabilidades de que esos denunciantes acaben como los periodistas asesinadas y asesinados. Entonces, el mecanismo que tenemos que inventarnos para México es un mecanismo que tiene que funcionar bajo el Estado y las condiciones que existen de seguridad y de protección en México. Y segundo, bajo las culturas que tenemos, porque también es un asunto cultural no denunciar. Edu decía, pues hay una pequeña élite que se beneficia de todas estas, económicamente, de la corrupción. No, es una élite gigante en México. En México, por lo que nosotros hemos estudiado en el Observatorio de la Corrupción, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es enorme la cantidad de gente que participa en los actos de corrupción de todos los niveles y están muy vinculados también con actos de crimen organizado. Entonces, prácticamente la cultura de denuncia es la gente que no está beneficiada de ese tipo de acciones, y segundo, que tendría pues, una necesidad totalmente novedosa de decir, pues solamente si el Estado se compromete, yo me comprometo con el Estado. Claro. Nos quedan unos pocos minutos, entonces quisiera la última ronda de conclusiones muy breve, y si empezamos por ti, Eduardo. Sí, antes de entrar a las conclusiones, y coincidiendo totalmente con Isa, que tenemos una necesidad de, no sé si tropicalizar o llevar todas estas leyes que hay alrededor del mundo a
hacia México y hacia América Latina y especificarlas. A lo mejor un buen punto de partida es la directiva europea que recién se aprobó y concretamente la adaptación que se está haciendo al marco español, que tenemos unos marcos legales ciertamente próximos, y esta creo que es una discusión en la que hemos de participar, y de hecho justo la semana pasada lanzamos una iniciativa que se llama latamleaks.lat, donde esperamos poder tener este tipo de discusiones y poder llevar toda la discusión, pues pasar del whistleblowing y de dejar de leer documentos en inglés para tener documentos en español, en América Latina y con nuestras capacidades, ¿no? Y aquí un poco ya saltando a las conclusiones, más allá de que si tienen información filtrala a México Leaks, por supuesto, más allá de esto, quisiera decir que ahora México está en un momento que tiene una oportunidad legislativa muy buena. ¿Por qué me refiero? Es como en el año 2000, cuando se empiezan a desarrollar todas las leyes de acceso a la información, donde México consigue generar la mejor ley de información de la región y que 20 años después no hay ni una ley mejor ni una implementación mejor. Yo siempre digo es que la mejor implementación que conozco de una ley de acceso es la mexicana. Y he estado estudiando varias y he hablado con mucha gente, lo que tenemos aquí está muy bien, es lo mejor a nivel federal que podemos encontrar. Entonces estamos delante de una nueva oportunidad. Volvamos a poner México como líder legislativo de la región, hagamos la mejor ley de alertadores del mundo otra vez y la mejor implementación que pueda existir para liderar la región y liderar la expansión de derechos y de la libertad de expresión para luchar en la corrupción, pero sobre todo para que los mexicanos y las mexicanas vivan mejor, que de eso se trata, ¿no? Claro. Priscila, ¿alguna conclusión? Sí, pues solamente llamar que todos los actores, tanto de la sociedad civil, tanto gubernamentales, y de otras instituciones puedan integrarse más al tema, conocer cómo hemos llevado a cabo casos de alertadores y alertadoras, y también justo que se pueda poder integrar una política integral, como bien lo decía Saraí, justo con estos principios de confidencialidad, libertad de expresión, esta parte de anonimato, y también poder ir integrando cada uno de los casos emblemáticos que se ha llevado dentro de la región y que nos nutre muchísimo para poder ir nutrir también a su vez la legislación, ¿no? Muy bien. Isa, ¿alguna reflexión final? Pues igual, pensar que no estamos en una misma situación en donde estuvimos en muchos años anteriores. Esta es una situación de oportunidad. Creo que la Secretaría de la Función Pública ha puesto esto dentro de la agenda, está dentro de la Política Nacional Anticorrupción como una de las prioridades, crear este tipo de mecanismos, y me parece que desde el liderazgo de las instituciones y desde la cabeza de la presidencia, pues tendría que haber una gran impulso a este tema para acabar en algo como lo que se está planteando aquí, tan importante, ¿no? Muy bien. Saraí. Sí, y dentro de esta oportunidad, pues que también estos procesos de co-creación sean como en estos esquemas de parlamento abierto, donde puedan participar tanto la academia como la sociedad y se generen pues esquemas reales, ¿no? Donde las personas que alertan no tengan el miedo de que los puedan capturar o las puedan encarcelar o pueda ponerse en riesgo su vida. Muy bien. Bueno, pues con estas conclusiones nos despedimos. Muchas gracias a todas y a Edward por habernos acompañado. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana. El tema será discurso de odio, y que nos manden sus comentarios en #JusticiaTV y me sigan en mi cuenta de Twitter, rniembro1. Gracias por acompañarnos.